Bueno, bienvenidos. Mi nombre es Emilia Monge Aidar y soy médica residente de anestesia del Hospital Militar Central. Y en la clase de hoy vamos a hablar de ventilación protectiva. Bien, para empezar, vamos a definir lo que se llama la lesión pulmonar inducida por la ventilación mecánica o VILI, Ventilator Induced Lung Injury, que va a ser lo que motiva el empleo de la ventilación protectiva. Bueno, la lesión pulmonar inducida por el ventilador genera alteraciones que imitan al síndrome de distrés respiratorio agudo, lo cual lo hace indistinguible tanto radiológico, morfológico como fisiológicamente del mismo, y el cual se caracteriza por presentar hipoxemia, disminución de la compliance, aumento del shunt intrapulmonar y del espacio muerto fisiológico, y se presenta con infiltrados bilaterales con una mortalidad alta del 35 al 65%. Este tipo de lesión puede ser consecuencia de la ventilación mecánica tanto en pacientes con pulmones ya distresados, es decir, menos distensibles, como en pacientes con pulmones sanos ventilados a altas presiones o volúmenes. La compliance es un concepto que tenemos que tener en claro porque es lo que juega un rol clave en la fisiología pulmonar y la ventilación mecánica. Se define como la capacidad de estiramiento del tejido pulmonar, es decir, el volumen que aumentan los pulmones por cada unidad de aumento de la presión transpulmonar. Entonces, una disminución de la compliance conlleva a grandes aumentos de presión ante pequeñas cantidades de volumen debido a alvéolos menos distensibles, lo que lo hace susceptibles de barotrauma y volutrauma y en consecuencia biotrauma con la ventilación mecánica, y esto es lo que sucede en el síndrome de distrés respiratorio agudo en pacientes sanos con atelectasias posanestésicas y en la lesión pulmonar inducida por el ventilador tanto como causa como consecuencia. Los mecanismos de lesión que componen a la lesión inducida por ventilación comprenden el barotrauma, el volutrauma, el atelectrauma y el biotrauma. En esta imagen vemos esquematizados los mecanismos de lesión. En la imagen A se produce el atelectrauma por el proceso repetido de apertura y cierre de los alvéolos, que puede suceder por volúmenes corrientes bajos o volúmenes expiratorios finales insuficientes para mantener el alvéolo abierto, colapsándolo y volviéndolo a reclutar en cada inspiración, que sería lo que sucede, por ejemplo, en los casos en los que no se usa PIP. En la figura B está esquematizado el volutrauma y el barotrauma. En el caso del volutrauma, em, se da por distensión excesiva de los alvéolos, que sucede porque el pulmón tiene una histoarquitectura heterogénea con zonas más y menos distensibles. Entonces el aire que ingresa al pulmón durante la ventilación tiende a ir hacia las zonas de menor resistencia, o sea, las más distensibles, sobredistendiéndolas. Esta situación se da cuando se ventila con altos volúmenes, y lo que provoca es un estiramiento de la membrana basal y un aumento de tensión de las uniones intracelulares que conllevan a inflamación. Esto tiene más riesgo de suceder en pulmones enfermos, distresados, en los que ya hay una disminución de la compliance. En cuanto al barotrauma, es la lesión que se produce por un aumento de presión en la vía aérea, también producto de ventilaciones con altos volúmenes corrientes, y lo que provoca son fugas de aire por disrupción de la pared alveolar, pudiendo generar el neumotórax, neumomediastino y neumoperitoneo. Estos tres mecanismos físicos llevan a través de la mecanotransducción a lo que observamos en la figura C, que se define como biotrauma, que sería el daño causado por la liberación de citoquinas proinflamatorias que finalmente generan edema alveolar. Lo que sucede entonces con la liberación de citoquinas es una activación de una cascada inflamatoria con la activación de polimorfonucleares, con aumento de actividad de fosfolipasas, degradación de surfactante y producción de edema pulmonar, afectando estructuras como el fibroesqueleto y la microvascularización pulmonar. Estas citoquinas no solo se liberan
dentro del alveolo, sino que también a la circulación sistémica, lo que puede inducir o exacerbar una disfunción orgánica remota. Acá vemos otro gráfico donde se explica la secuencia de sucesos a partir de la ventilación mecánica, en la que tenemos, bueno, el volutrauma y el atelectrauma que llevan al biotrauma, generan edema pulmonar, aumento de la inflamación y daño capilar. Todo esto produce una disminución de la compliance, una inflamación y disfunción del surfactante, fibrosis, colapso alveolar y en consecuencia eh, injuria pulmonar debido a la ventilación. Bien, una alteración que vemos en el paciente anestesiado son las atelectasias, que se evidencian en el 90% de los pacientes, em, en el 15 a 20% del pulmón, y más en las zonas declives, o sea, en las bases, disminuyendo hacia los vértices. Lo que sucede es que hay un desequilibrio entre las fuerzas externas, o sea, los músculos respiratorios, y las fuerzas internas, o sea, el tejido elástico del pulmón. Hay desplazamiento craneal del diafragma y una disminución del diámetro transversal del tórax, y todo esto genera una reducción de la capacidad residual funcional, de la oxigenación y de la compliance, lo que predispone de ser lesionado con la ventilación mecánica, como ya había mencionado. Las atelectasias pueden tener efectos directos o indirectos en el desarrollo o empeoramiento de la lesión pulmonar, a ser zonas mal ventiladas que generan un shunt e hipoxia, pero a la vez hiperoxia de los alvéolos ventilados, con la consecuente generación de radicales libres. Y bueno, además son un foco infeccioso. De esta forma podemos dividir a los pulmones en tres regiones hipotéticas en un paciente anestesiado. Tenemos áreas con colapso grave e inundación alveolar en zonas declives. Tenemos áreas reclutables con atelectasia alveolar en zonas intermedias y pulmón normal en zonas no declives. Entonces, la finalidad de la ventilación protectiva sería el reclutamiento de las zonas intermedias y la prevención de la lesión pulmonar asociada al ventilador por inhibición del volutrauma, barotrauma, atelectrauma y biotrauma que ya vimos anteriormente. Entonces, ¿para qué serviría la ventilación protectiva? Bueno, justamente para disminuir el impacto y la mortalidad de la ventilación mecánica en pulmones distresados, así como de forma profiláctica en pacientes con pulmones sanos que presentan atelectasias durante la anestesia, disminuyendo la aparición de la lesión pulmonar inducida por el ventilador. Según el Acute Respiratory Distress Syndrome Network, se mostró una reducción redactiva del riesgo de muerte del 22%.